En esta lección vas a aprender lo que es un half adder o semisumador, que forma parte de los circuitos combinacionales con los cuales vamos a empezar a trabajar. Nos va a permitir llevar a cabo la suma de un solo bit en este caso y vamos a conocer diferentes formas como nosotros podemos crear circuitos de semisumador. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a empezar a ver circuitos combinacionales. ¿Qué son los circuitos combinacionales? Bueno, van a ser circuitos cuya salida va a depender exclusivamente de las entradas que tengan en ese momento. Tenemos otro tipo de circuitos que son los circuitos secuenciales, los cuales los vamos a ver después. Bueno, estos circuitos trabajan de manera diferente, ya que también toman en cuenta los estados previos que tenía el circuito. Pero en este momento nos vamos a empezar a concentrar únicamente en los circuitos combinacionales. Entonces son circuitos que únicamente su salida va a depender de las entradas que tenemos en ese preciso momento y no de cosas que hayan pasado en el pasado. El primer circuito combinacional con el que nosotros vamos a trabajar se conoce como sumador. Y un sumador básicamente es un circuito digital que va a llevar a cabo la suma o la adición de dos números binarios. Desde luego nosotros podemos tener sumadores que trabajen con bytes o que trabajen con palabras o también podemos tener sumadores que sean más sencillos y nosotros vamos a empezar con un sumador muy sencillo que es el sumador de un solo bit. Este sumador de un solo bit también se le conoce como medio sumador. A este sumador también se le llega a conocer como half adder por su nombre en inglés o semisumador. En español también se le llama semisumador. Vamos a recordar cómo llevamos a cabo la suma en binario. Bueno, vamos a tener a, vamos a tener a b, vamos a tener el resultado de la suma y si recuerdan también vamos a tener al carry. El carry es cuando nosotros llevamos algo. Bueno, entonces si yo tengo 0 más 0, eso me da 0 y no voy a llevar absolutamente nada. Si yo tengo 1 más 0, el resultado de la suma es 1 y no llevo nada. Si yo tengo 0 más 1, el resultado es 1 y no llevo nada. Pero si yo tengo 1 más 1, el resultado es 0 y llevo 1. Es decir, tenemos en este caso un carry. Tengo 1 más 1 me da 0 y llevamos 1. Esto lo podemos ver fácilmente porque 1 más 1 es 2. Y como nosotros llevamos a cabo la representación del 2 en binario, lo hacemos por medio de 1, 0. Entonces 1 más 1 es 0 y llevamos 1. El 1 pasaría al siguiente bit que se esté sumando. Pero en este caso, bueno, solamente tenemos la suma en términos de un bit. Nuestras entradas van a ser A y B, es decir, voy a tener aquí una entrada que es A, que está siendo representada por este switch, otra entrada que es B, que la represento por medio de este segundo switch. Esas son mis dos entradas. La salida de la suma la voy a representar acá por medio de S. Y si hay un carry, bueno, lo voy a representar en esta parte por medio de C. Así es como va a estar diseñado el circuito. Ahora, ¿cómo es que le hicimos para poder saber que teníamos que colocarlo de esa manera? Eso lo hacemos observando nuestra tabla. Vamos a tomar en primer lugar nuestra salida S. Por el momento vamos a ignorar a C y vamos a ver cuál es su comportamiento. Ok, cuando tenemos 0, 0, S va a dar de salida 0. Cuando tenemos 1, 1, S va a dar de salida 0. Sin embargo, cuando yo tengo 1 con 0, S me da de salida 1 y cuando tengo 0 con 1, S me está dando de salida 1. Si observamos la tabla de verdad tal y como está, veremos que S se está comportando como un XOR o como un OR exclusivo. Es decir, que solamente nosotros vamos a tener la salida 1 cuando 1 de las dos entradas sea un 1. Si ambas entradas tienen el mismo valor, ya sea 0 o 1, entonces nos da de salida un 0. Entonces el comportamiento de S es igual a un XOR. Por lo tanto, para alambrar a S, lo único que hacemos es colocar nuestra compuerta, que es un XOR, poner la entrada de A, poner la entrada de B, y ya tenemos nuestra salida S. Ahora vamos a observar el comportamiento
de C. Bueno, cuando tenemos 0 con 0 nos da 0, cuando tenemos 1 con 0 nos da 0, cuando tenemos 0 con 1 nos está dando 0 y cuando tenemos 1 con 1 nos da 1. Entonces, ¿a quién se parece la salida C? Pues se parece al AND o al I. Es un AND. Entonces, la forma como yo voy a alambrar a C es por medio de un AND. Coloco un AND y, bueno, a ese AND le pongo de entrada a, le coloco la otra entrada que es B y ya tengo mi salida que es C. De esta manera es como nosotros hemos creado el circuito del half adder o del semisumador o del medio sumador, como quieran llamarle, que es esta parte de acá. Todo esto es el circuito del half adder y es el que nosotros vamos a estar utilizando. Bueno, vamos a comprobar que esto funciona. Modifiqué el circuito porque al arrastrarlo para colocarlo en pantalla no me di cuenta que los cables perdieron las conexiones como debían de ser, pero ya está de la forma correcta, entonces vamos a llevar a cabo la comprobación. Para comprobarlo, pues voy a ejecutar la simulación del circuito. Muy bien, estamos con 0. Entonces 0 más 0 me da 0 y no llevo nada, o sea, carry 0. Ahora voy a colocar A en 1. ¿Qué sucede acá? Tengo 1 más 0 es 1 y no llevo nada. Muy bien, vamos a colocar B con 1. Entonces tengo 0 más 1 me da 1 y no llevo nada. Está muy bien. Ahora vamos a 1 más 1. 1 más 1, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar 0 y llevamos 1. Entonces coloco 1 más 1 me da 0 y llevamos 1. Entonces estamos comprobando que el circuito está llevando a cabo las acciones tal y como las habíamos colocado en la tabla. Esto significa que este pequeño circuito nos está llevando a cabo la suma de estos bits, del bit A y el bit B, y nos da las salidas correctas que nosotros necesitamos. Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de sumador, el half adder, bueno, hay una representación para diagrama que es la que tenemos acá. Esta es la representación que se utiliza en la IEEE, simplemente es un cuadro. En el cuadro nosotros marcamos las entradas A y B y las salidas S, que representa la suma, y C, que representa al carry. Entonces, bueno, esto que tengo acá es equivalente a esto y lo podemos diagramar haciendo uso de esta forma. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro sumador y podemos ver que está llevando a cabo las sumas de manera correcta. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahora bien, esta no es la única forma como nosotros podemos construir un half adder. Vamos a ver otras maneras de hacerlo. En este caso tengo un half adder o un semisumador construido por medio de compuertas AND. No estoy utilizando el XOR, simplemente estamos haciendo uso de ANDs para llevar a cabo ese comportamiento, un comportamiento equivalente. Bueno, vamos a probarlo. Entonces tenemos 0 más 0 es 0 con carry 0. 1 más 0 me está dando 1 con carry 0. 0 más 1 me da 1 con carry 0. Y si nosotros llevamos a cabo 1 más 1, entonces me da 0 con carry 1. Esta es la forma como se comporta. Entonces vemos que este circuito también lleva a cabo la acción del semisumador. No tenemos ningún problema con esto. Bueno, vamos a checar otro circuito que también podemos utilizar para llevar a cabo la parte de la suma de bits. En este caso tenemos un circuito que está construido por medio de NORs. Únicamente estamos utilizando NORs para poderlo hacer. Vamos a comprobar cómo funciona. Noten que en este caso aquí yo tengo la salida de la suma y acá tengo el carry. Entonces tenemos 0 más 0, 0 con carry 0. 1 más 0 me da 1 con carry 0. 0 más 1
me está dando nuevamente 1 con carry 0. Y si hacemos 1 más 1, entonces vamos a tener 0 con carry 1. Bueno, con esto hemos comprobado que tenemos otra manera de llevar a cabo la parte del circuito del medio sumador o semisumador. Como ven, esto no es muy complejo. Simplemente tenemos que ir viendo cómo vienen las señales, llevar a cabo la lógica, que lo podemos ver acá de manera gráfica, y con eso observar los valores de salida que nosotros estamos teniendo en un momento. Con esto hemos visto cómo funciona un semisumador. Recuerden, no es otra cosa más que un circuito que nos está permitiendo sumar 2 bits, obtener un bit de salida y en su caso también obtener el carry de salida. Es un circuito muy sencillo, ya estamos llevando a cabo la suma de un bit. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es sumar más de un bit, pero para eso nosotros tenemos que resolver algo, que es lo que vamos a ver en la próxima lección.